¿Quiénes están ahí? Está bien. Tú empiezas presentando y luego recorres por pero primero presenta el proyecto. Señores, nuestros invitados, todos buenos días a los alumnos de las universidades que están presentes, al público, a nuestros asesores, a todos buenos días. Primero, discúlpeme que hemos llegado algunos minutos tardes, lo hago porque, como lo dije en broma, hay gente que ha amenazado que está en camino, que están viniendo, por eso estaba esperando un poco más, espero que lleguen los invitados y que con ello podamos tratar un tema que es sumamente importante. Yo, por la responsabilidad que tengo en el Congreso, por supuesto que tengo que compartir todas las responsabilidades fundamentales que tiene el Estado y en este caso el gobierno. El tema central y el tema de mi preocupación actual y también el tema de ustedes es el tema de las pensiones al final del trabajo, de las pensiones casi en la última etapa de la vida, de las pensiones en la época que los hombres ya salen del mercado laboral y tienen una necesidad económica para poder tener una, en palabras más populares, una vejez más tranquila y más digna, hablando en términos mucho más de pueblo. En ese sentido, yo tengo un proyecto de ley que no será motivo de mi defensa en este momento, yo lo defenderé el proyecto de ley en su momento y en su oportunidad, pero el interés que tengo es lograr la máxima difusión, la máxima participación y sobre todo el enfoque central, que es el tema de las pensiones en el futuro, que es el tema importante. Donde voy, yo digo que el Estado tiene responsabilidad con la sociedad al nacer, cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando tienen trabajo, cuando son grandes, el Estado no puede evadir esa responsabilidad social que tiene con toda la población peruana. Y una de esas responsabilidades sociales es el tema de las pensiones. Ese es el tema central por el cual estamos acá. Los agradezco a todos por su presencia, agradezco a los alumnos de la universidad porque es en esa edad, en la juventud, es en esa edad en la universidad y es en ese momento donde los jóvenes que están llenos de sueños, que están llenos de ilusiones, que están llenos de futuro, son los que tienen que pensar en el país. Los agradezco sinceramente la presencia de los jóvenes y los motivo para que constantemente puedan estar preocupados por los problemas de la sociedad, sobre todo a futuro. Nunca se resolverán los problemas si uno piensa en el de un día para mañana o en el pasado mañana. Los problemas se resolverán cuando siempre pensamos en el largo plazo. Por esa razón, a los jóvenes los felicito, los agradezco por estar acá y los invoco constantemente por estar presentes en estas discusiones que tienen que ver con los temas sociales. Muchas gracias por su presencia y empezamos la conversación. No tenemos límite de tiempo. Yo tengo interés en discutir este tema lo más que se pueda. No vamos a estar aplicando la regla del Congreso que te dan tiempo 1 minuto o 3 minutos a cada uno. No hay un límite de tiempo. Yo estoy dispuesto a discutir esto, si posible, todo el día. Entonces, en ese sentido, cada uno tendrá el tiempo suficiente como para poner sus ideas. Con esa introducción, le invito al señor Ricardo Escudero para que nos haga su presentación y en la medida que vamos pasando de uno en uno, luego empezaremos una discusión seguramente. Gracias y el señor Escudero. Correcto. Buenos días, señor congresista. Buenos días, estimados amigos, colegas, compañeros de universidad que se ven después de tiempo, de lejos, pero sí lo recordaba. Es un honor. El tema de las pensiones en el Perú lo define muy bien nuestro congresista en esta introducción. Y yo quiero rescatar de sus palabras algo que es muy importante. Cuando uno es joven, solamente piensa en enamorarse, en divertirse, muy pocas veces en las principales responsabilidades de la vida. Muy pocas veces. No es una generalidad, pero muy pocas veces. Sin embargo, cuando comienza a transcurrir el tiempo y vamos cosechando canas, preocupaciones y cansancio, nos vamos dando cuenta que hay una vida más allá del trabajo habitual. Y esa vida más allá del trabajo habitual necesita
un ingreso para vivir, para alimentarnos, para tener acceso a la salud, para divertirnos, para usar nuestro tiempo libre. ¿Y por qué les digo esto? Se los digo porque es la primera vez en mis casi 50 años de vida que, conociendo el funcionamiento del Congreso de la República, las anteriores cámaras de diputados y de senadores, estuve leyendo incluso los diarios de los debates de la Asamblea Constituyente y nunca he visto con sencillez, con independencia, con equilibrio y con pulcritud una preocupación como la que ha expresado el señor congresista, nuestro congresista, porque son nuestros congresistas, en este proyecto de ley, que es, como él muy bien lo dice, y yo lo interpreto así con el mayor respeto, una invitación a dialogar, a debatir, a conversar, a entendernos y a preocuparnos por el futuro de todos los peruanos y de todos aquellos que, viviendo en el Perú, también hacen un aporte para construir pensiones de jubilación. Yo he revisado y no he encontrado nada que invite a reflexionar sobre las pensiones. En la última reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, realizada en Santiago de Chile el anteaño pasado, y en la que se hizo en Corea del Sur, tanto como en los eventos del Banco Mundial sobre pensiones, hay una frase que yo quiero traducir en cierto modo, que dice: los países que piensan en sus pensiones, los gobernantes que piensan en sus pensiones, nunca van a vivir de ilusiones. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Les quiero comentar, y me voy a ajustar a unos 10, 12 minutos porque no quiero acaparar y quiero compartir con ustedes algunas ideas. En el Perú tenemos un mercado de pensiones, un mercado previsional. Este mercado está formado por el sistema privado de pensiones, donde están las AFPs o administradoras de fondos privados de pensiones. Está el Sistema Nacional de Pensiones, que es administrado por una empresa que se llama ONP, Oficina de Normalización Previsional. Y existe también un programa solidario que se llama Pensión 65, que instauró el presente gobierno, que está dirigido en el plano a poblaciones de extremada pobreza, y ha pasado de 40.000 a 400 beneficiarios o receptores de una ayuda económica bimensual, o sea, cada 2 meses a las personas que están en pensión 65, de nuestros impuestos, se les ayuda con 250 soles cada 2 meses. Son aproximadamente 600 millones de soles al año solo en la ayuda. 600 millones de soles. Las AFPs administran 108.000 millones de soles, que son propiedad de todos los trabajadores afiliados a las AFPs. Ese dinero no es de las AFPs. Es como el ahorro en un banco. Yo tengo ahorro en un determinado banco, el dinero es mío. Tengo mi libreta de ahorros, tengo mi código único del sistema privado de pensiones, ¿no? Es mi ahorro como trabajador. Es un banco de los trabajadores para ahorrar a lo largo de la vida laboral y, al llegar a la meta, que son los 65 años, recibir a cambio una pensión mensual de jubilación. Ese es el esquema principal. Entonces, es la plata de los trabajadores administrada por empresas que se llaman AFPs. ¿Quién controla las AFPs? Se controlan ellas mismas, evidentemente, con sus comités de riesgos, inversiones, controles y auditorías, pero existe una organización superior del Estado, un organismo regulador que se llama la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, que puede estar cumpliendo bien sus funciones o no puede estar cumpliéndolas bien. Eso ya lo vamos a conversar. Quiero que tomen nota de algunos puntos importantes. El sistema privado de pensiones, la suma de afiliados a las AFPs es de 6 millones de afiliados estimados para el año 2015. Buen día, doctor. El Sistema Nacional de Pensiones tiene un poco más de 3 millones de afiliados, o inscritos en realidad. En las AFPs uno se inscribe, o sea, uno se afilia, firma un contrato,
escoge el sistema privado y escoge la AFP, donde quiere que sus ahorros para construir su pensión se depositen. En el Sistema Nacional de Pensiones, normalmente la gente no se afilia, no firma un contrato de afiliación, sino que por el sistema PET, por el sistema de registro de SUNAT, el empleador lo inscribe. No tiene un contrato de afiliación como sí lo tiene en el sistema privado de pensiones. Yo tengo mi contrato, tengo mi cuenta, tengo mi ahorro. La población económicamente activa del Perú aproximadamente está alrededor de los 16 millones de personas. Hay 7 millones aproximadamente que no están inscritos en ningún sistema de pensiones, sea por excesiva regulación, que no facilita las cosas para que la gente se afilie, sea por desconocimiento, sea por múltiples razones, incluidas evidentemente razones de tinte político que no son materia de discusión, pero que es necesario mencionarlo, porque a veces hay gente que le conviene que uno no tenga un ahorro. De 9 millones de trabajadores afiliados a las AFPs y al Sistema Nacional de Pensiones u ONP, solamente cotizan o aportan o pagan mensualmente o ahorran menos de la mitad. Es decir, están dejando de ahorrar 5 millones, un poco más, 5,5 millones de trabajadores afiliados a las AFPs o a la ONP. Entonces, ahí hay un primer punto de crisis. ¿Por qué? Porque si sumamos los trabajadores que no están aportando cotidianamente, secuencialmente, con frecuencia, para su fondo privado de pensiones o para pagar en la ONP, vamos a tener en suma casi 12 millones o un poquito más de trabajadores que no tienen una esperanza de construir una pensión de jubilación. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? A tener bien claras algunas cifras, algunas cosas, ¿no? Las AFPs, como les decía, gestionan, administran más de 108.000 millones de soles en ahorros de más de 5,5 millones de trabajadores, que somos los dueños del ahorro, que lo hemos depositado en administradoras que a lo largo del tiempo nos dan, por nuestro ahorro, rentabilidad. La suma del ahorro y la rentabilidad nos dan nuestros fondos de pensiones que se administran en cuentas individuales de capitalización. A lo largo del tiempo se espera y se comprueba en muchos casos que uno va ahorrando y la rentabilidad fruto de ese ahorro va siendo cada vez mayor a la suma de los aportes efectuados a lo largo del tiempo, porque hay una gestión transparente, hay una gestión efectiva. Las AFPs hacen aumentar nuestro fondo global aproximadamente un 10% por año, resultados positivos, gestión positiva. La ONP, en cambio, tiene un déficit aproximado de 72.500 millones de soles, que sumados a sus cuentas de orden o a la falta de reservas actuariales para el pago de las pensiones, que son de aproximadamente 38.000 millones, significa un descalabro económico, una desfinanciación total, una quiebra. El Sistema Nacional de Pensiones en el Perú, administrado por la Oficina de Normalización Previsional, no sirve. Y cada año, aproximadamente, 300.000 jóvenes, hombres y mujeres, pagan en la ONP el 13% de sus remuneraciones para nada, para perder su dinero. Porque no es una cuenta de ahorros como lo es en la AFP. No es una cuenta individual, mi ahorro, no. Yo pago para que le paguen al señor, como una pirámide. Los que están con 65 años rezan todos los días para que un montón de trabajadores paguen al ONP para que ese dinero ingrese a una cuenta e inmediatamente se le pague su pensión. Así funciona. No es un ahorro. En las AFPs es un ahorro, tiene nombre y apellido. Eso hay que decir las cosas como son, para poder conversar y señalar puntos interesantes. Entonces, la ONP tiene 3,1 millones de afiliados, de los cuales pagan 1,3 aproximadamente, todos los meses. Pero lo que pagan no alcanza para pagar a su vez las pensiones
de los afiliados o los cesantes jubilados a la ONP. Y no alcanza porque no tienen plata, porque está en déficit, porque tiene una burocracia inmensa, porque no es una entidad eficiente. La ONP capta al año aproximadamente 2.900 millones de soles de los aportes de los trabajadores inscritos en la ONP y necesita una cantidad similar o mayor para completar su caja, su administración y todos sus costos. Entonces, es evidente que la ONP está en un estado de crisis financiera terrible. El costo previsional de la ONP, lo que cuestan las pensiones, solamente en los años 93 al 2003 se calcularon para la 19.990 en 18.000 millones de dólares, que no tenían. Y para la 25-30, que ese es otro cuento adicional, 6.000 millones de dólares más. ¿Y por qué les digo otro cuento adicional? Si bien es cierto, se cerró la 25-30, es decir, la cédula viva, o como decían algunos con bastante ironía y realidad, la cédula de los vivos, que uno se jubilaba con la remuneración y se actualizaba. Sí, si yo me ganaba 10.000, me iba por la 25-30 y siempre iba a cobrar más y más y más, mientras había personas que cobraban menos, menos y menos, una injusticia terrible, un desequilibrio en un mismo sistema previsional del Estado. Hoy en día esa crisis de la ONP suma más de 45.000 millones de dólares. Entonces, con un sistema nacional insostenible, con un sistema privado de éxito, con inequidad en las pensiones, en el Sistema Nacional de Pensiones, porque en la ONP, como bien expresa en la exposición de motivos del proyecto de ley alcanzado, hay un límite. En la ONP uno se jubila máximo con 857.36 soles de pensión mensual, máximo, siempre y cuando haya uno demostrado en la ONP con boletas, con 240 boletas, 20 años de pagos acreditados. Acreditados quiere decir que uno, no es que en mi trabajo me dan mi boleta y está mi descuento para la ONP, eso no es suficiente. Hay que comprobar que ese descuento que aparece en la boleta efectivamente haya sido depositado en el Banco de la Nación y a su vez en la ONP. Miren toda esa cadena de posibles irregularidades y pérdida de dinero que puede haber. En consecuencia, en la ONP uno tiene un máximo si es que tiene 20 años y demuestra los aportes y tener 65 años. No es que tengo 65 años y me jubilo, no. Uno tiene que ir con todas sus boletas a hacer cola en la ONP y demostrar que ha aportado efectivamente 20 años mínimo. En el sistema privado de pensiones, uno se jubila a los 65 años y se le calcula de acuerdo al fondo de pensiones que ha acumulado en base a los aportes y la rentabilidad que el gestor privado nos ha dado como resultado de las inversiones. Entonces, acá hay dos componentes antes de tocar el tema principal, que es cada vez más jóvenes se afilian a la ONP o se inscriben en la ONP y están yendo a suicidarse. Están caminando por un morro y cayendo al precipicio y no se hace nada. Y hay un sistema privado de pensiones exitoso para muchos, muy mal informado, muy mal explicado para muchas otras personas y políticamente muy atacado por sectores radicales o interesados de repente en otro tipo de intereses. Entonces tenemos, por un lado, una crisis importante, ¿no? Interesante a tomar en cuenta. Aproximadamente el 50% de los trabajadores no están cotizando a un sistema de pensiones, sea como ahorro, sea como pago futuro para poder tener acceso a una pensión mensual de jubilación. Uno de estos sistemas es exitoso, pero está mal informado, está mal difundido, está mal explicado, está mal enseñado, desde antes de afiliarse, durante la afiliación y en el curso de la vida del trabajador. El impacto de la legislación es otro punto interesante. En el Sistema Nacional de Pensiones regido por la ONP, aproximadamente debe haber entre leyes y resoluciones y normas, no más de 15 de importancia. En el sistema privado de pensiones, en el ojo de la tormenta, además de leyes, decretos supremos,
normas de la Superintendencia de Banca y Seguros, circulares, anotaciones. Es decir, uno tiene un cerro de leyes, normas, reglamentos, decretos, circulares. Es increíble la cantidad de producción legislativa. En la ONP no. La ONP está en crisis total, en quiebra. El sistema privado de pensiones no. Entonces, hay un desbalance en el impacto de la legislación. Se legisla demasiado donde hay éxito y no se legisla ni se ataca donde hay problema. Finalmente, 2 minutitos, sobre el proyecto de ley, y en forma puntual, señor congresista, a modo de opinión, el mencionar que se debe crear una administradora de fondo de pensiones estatal implícitamente reconoce la gestión y la administración exitosa de las AFPs, porque si no se podría proponer otro sistema de gestión y administración. ¿Y en base a qué es? En base, evidentemente, no me refiero al nombre de las empresas, sino al sistema, cuentas individuales de capitalización, comités de inversiones equilibrados, directorios que sean formados por profesionales del más alto nivel. El rol complementario que menciona en el proyecto de ley alcanzado, dirigido a todos los ciudadanos independientes residentes en el Perú, es un rol complementario. Es interesante la propuesta. Es importante alcanzarle a las personas que no pueden construir una pensión de jubilación, como por ejemplo, el señor que está en la esquina de la avenida Bancay pidiendo unas monedas a cambio de la indicación de rutas al transporte público, el señor que lava de repente un vehículo a la salida de un centro comercial o de un edificio de oficinas, el ama de casa. Ellos no tienen formas de acceso a construir una pensión de jubilación. El rol subsidiario del Estado es importante para este tipo de poblaciones. Siempre y cuando no se compita con el sistema privado de pensiones en lo que es el mercado natural. ¿Cuál es el mercado natural? Los trabajadores, dependientes, independientes, de ciertos rangos y de ciertas características. El tener una función subsidiaria, una función social, de previsión social, para este tipo de poblaciones que progresivamente serían nuevos beneficiarios de pensión 65, hasta reventar ese programa que cada vez nos está costando más de 600 millones de soles, sería muy interesante, porque sería como tener un mercado previsional formado por 3 grandes pilares, ¿no? El sistema privado, fuerte y más atractivo, una autoridad autónoma previsional, no ponerle el nombre AFP estatal porque tiene ciertos inconvenientes de pareceres con proyectos de repente de otros países que no van en la misma línea, porque si se habla de Chile, Chile no tiene sistema público de pensiones desde hace 32 años. Entonces, el sistema privado, un sistema que se podría analizar en base a contribuciones, por ejemplo, 1+1. Hay cafetaleros en Colombia que pagan, por decir, 10 pesos y vía el sistema de contribuciones, no de fondos del Estado, sino con líneas del Banco Mundial, del BID, ya los expertos lo pueden determinar mejor, se le pone la misma cantidad durante un determinado periodo de tiempo. Contribuyo, te ayudo, contribuyo, te ayudo, contribuyo, te ayudo, y van formando un piso previsional, mientras va amarrado con un paquete educativo para fortalecer las capacidades y talentos de los trabajadores, y luego se le suelta al trabajador para que pase a una entidad privada. Es decir, un inicio para crear, fortalecer y consolidar una historia de cultura previsional en las personas. Y bueno, y quedaría al final el programa Pensión 65. En resumen, es importante pensar en un modelo de administración previsional que bajo las riendas del Estado recoja lo mejor de la práctica privada. En mi opinión muy personal, sí es interesante pensar en esa posibilidad, midiendo bien el riesgo político que ello puede determinar. Yo no lo conozco, por eso no hablo de esa parte, pero hay que pensar en aquellas personas que nunca van a poder construir un futuro de pensiones en nuestro país, porque son un caldo de cultivo terrible para grupos radicales, grupos violentos, grupos antiinversiones.
y si se puede tener soluciones privadas para problemas públicos, como por ejemplo la ONP, lo ideal sería cerrar las inscripciones de trabajadores nuevos a la ONP, resolver el tema de la ONP y tener una autoridad autónoma previsional pequeña, bien diseñada, dirigida a estas poblaciones precisas, y que el mercado privado de pensiones, el sistema privado de pensiones, crezca y se extienda también, porque hay que jalarle las orejas al sistema privado de pensiones, educando, informando, explicando, acompañando al trabajador antes de afiliarse, durante su afiliación y en el curso de su carrera laboral. Eso es lo que yo le podría mencionar como una opinión con el mayor respeto y aprecio. Gracias. Muchas gracias, señor Escudero, por su exposición. Antes de continuar con el evento, quiero saludar la presencia del colega Martín Belaunde. Muchas gracias por acompañarnos. También la presencia del señor Carlos Adriancén en este conversatorio. Quiero además expresar mi preocupación porque invitamos al señor Carlos Valdivieso, presidente de las AFPs. Originalmente confirmó su asistencia, pero no ha asistido. También se le invitó al señor Carlos Melgar, representante de la superintendencia, que no ha venido. Lamento que no hayan venido estos funcionarios porque lo ideal es tener el máximo intercambio de ideas. Le corresponde la palabra luego al señor Eduardo Torres. Muy buenos días. Primero, felicitar al grupo de congresistas en la que existe este proyecto ya en mente de formar una alternativa para los trabajadores donde pueda diferenciarse ante la ONP y sobre el sistema privado de pensiones. Yo, como representante de los afiliados de las AFPs, nos da una alegría inmensa porque hace 2 años aproximadamente tuvimos una reunión en el Ministerio de Economía donde estaban participando diferentes gremios para buscar una mejor alternativa sobre la reforma de las AFPs. Lamentablemente, no se respetó a la Comisión de Economía del Congreso, no se respetaron a los diferentes representantes que asistieron a este proyecto y simplemente al caballazo se aprobó esta ley. Y eso les digo porque existe el malestar en que siempre las leyes se imponen. Y agradecer a los congresistas que han llamado a este conversatorio para poder analizar, pensar de otra manera, ser más proactivos. Siempre tenemos la idea que en el Congreso simplemente se van a discutir, se van a pelear. Es decir, si hacemos un análisis de la población en la imagen que tiene el Congreso, realmente la votación es negativa. Y quiero felicitar a este grupo de congresistas, ¿por qué? Porque se preocupan por la situación de nuestra vejez. Hay muchos participantes aquí de diferentes universidades, jóvenes, donde sinceramente ellos están involucrándose en un proyecto ya para el futuro. Y es importante reconocer y saber que las quejas que tenemos continuamente sobre los afiliados a las AFPs, uno de los puntos es la falta de reconocimiento del bono de reconocimiento de los aportes que hicieron los trabajadores de tantos años a la ONP. Yo creo que este conversatorio nos sirve para hacer un análisis del sistema pensionario a nivel nacional. No involucremos solamente a las AFPs, involucremos a la ONP. Hay que ponernos la mano al pecho. Yo creo que es importante mejorar el sistema. Es importante darle más color a nuestra vida y especialmente los días que ya dejamos de laborar. Cambiemos de actitud. Todo el mundo se para quejando. Y sinceramente, a este grupo de parlamentarios es para sacarse el sombrero. Porque las veces que hemos venido a tocar las puertas al Congreso, si no eres del color político, no te atienden. Y eso es verdad.
y no se puede estar manejando las pensiones al mejor postor. Busquemos la alternativa, tanto para los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, para las AFPs y el otro grupo que manifestó el señor Escudero, de Pensión 65. Si hacemos un análisis de todo este tema que está funcionando el sistema privado de pensiones ya 20 años, se imaginarían cada uno de nosotros si estuviéramos en la ley 19990. A cada uno de los congresistas les preguntaría, si no hubiera la ley, la 2530, que en algún momento fue derogada, ellos fueron los más beneficiados. Nosotros que pertenecíamos a la 19990 estaríamos victimados a morir con una pensión de 850 soles aproximadamente, donde mi calidad de vida, si yo ganaba 3.000 soles, estaba victimado a morir con 850 soles. Entonces, este momento es el momento de la reflexión. Olvidémonos del color político. Pensemos en nuestra vejez. Yo estoy bordeando los 50 años. Cada uno de ustedes también lo están haciendo. Tenemos a una juventud presente que ellos noto que se están preocupando lo que se va a hacer el mañana. Yo como representante de los afiliados debo reconocer que el sistema privado de pensiones es una alternativa mayor que la ONP. ¿Por qué? Primeramente que tengo la información de mis cuentas individuales de capitalización. Es como si tuviera una cuenta en el banco y todos los meses me informan cuál es la rentabilidad que va ganando mi dinero. Segundo, tengo la libertad de poder elegir de irme a cualquiera de las AFPs. Tercero, puedo hacer una proyección en el sistema, ingreso a una computadora y puedo hacer una simulación de mi futura pensión. Si comparo la ONP, estoy victimado a ser ciego, sordo y mudo, porque no le puedo reclamar a nadie. Muchos de los congresistas o de los presentes que estamos acá manejamos las estadísticas, cuántas quejas hay en la ONP y cuántas quejas hay en el sistema privado de pensiones. Solamente hagamos un análisis. Me gusta escuchar las opiniones de diferentes economistas, donde si hacemos solamente una diferencia antes del sistema privado de pensiones, que ha sido el año 92, a la fecha vamos a encontrar un país que ha existido un cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio se ha dado, que los aportes obligatorios se están invirtiendo en el país. Existe un porcentaje que se invierte en el exterior, porque debemos tener un portafolio de inversiones donde nos permita balancear y poder proyectarnos en el futuro. Porque yo creo que todas las AFPs están obligadas a informar y velar nuestros intereses. Si yo estuviera en la ONP como la que está mi padre, aportó 20 años y le pagan 250 soles, es para llorar. Porque hemos podido evaluar que los 20 años que aportó nunca le dijeron nada. Y es más, aportó 25 años y le recortaron 5 años. Entonces, si se va a crear esta nueva alternativa pensionario, hagámoslo sacando las experiencias de la ONP, de las AFPs, Pensión 65, porque nadie se está preocupando qué es lo que va a pasar con la gente que no aporta. Yo quiero felicitar al congresista Acuña y a todo el grupo. ¿Por qué? Porque nos estamos proyectando si una persona que no aporta durante su vida laboral, ¿qué va a pasar esta persona cuando ya no tenga trabajo? Es una carga para el país. Con nuestros impuestos vamos a tener que seguir pagándoles. No se imaginan que a partir de los 65 años ya comienzan las enfermedades. La carga es más fuerte. Si yo no tengo un seguro y no tengo dinero, simplemente estoy victimado a morir, porque eso es lo que está pasando. Entonces, busquemos la alternativa, busquemos fuerzas, ya que existe este proyecto, tenemos que cogernos de la mano todos los que podemos apoyar a este gran proyecto, porque este gran proyecto es la alternativa para sacar la diferencia de todos los sistemas privados de pensiones. Yo también quisiera tocar un punto importante donde hay muchos trabajadores del Sistema Nacional de Pensiones que quisieran afiliarse a una AFP. Pero ¿qué es lo que ha dicho la ONP? Bueno, señores, si ustedes no se han acogido al bono 92, 96 o 2001, simplemente ustedes pierden su dinero.
Hay gente que comenzó a laborar después del 2001, quiere afiliarse a una AFP y no lo puede hacer. Tiene 8 años trabajando, aportando a la ONP y no lo puede hacer. Quizás su remuneración sea 5.000 o 10.000, 4.000, 2.000, no lo sé, pero esa gente está victimada porque ya conocen la realidad de la pensión máxima que paga el Sistema Nacional de Pensiones. Me hubiera encantado que hubiera estado un representante de la SBS, porque las veces que hemos ido a tocarle la puerta a la SBS nunca nos han abierto la puerta. Las veces que hemos permitido cambiar opiniones porque ellos son los entes reguladores, siempre se nos ha cerrado las puertas. De alguna forma o de otra, si ellos son los entes reguladores, ¿por qué no permiten escucharnos a cada uno de nosotros y que exista un representante de la Asociación de Afiliados a las AFPs que también participe en su directorio? ¿Por qué no tenemos un representante también en eSalud? ¿Por qué? Porque también vemos la pensión de todos los cesantes que están en el sistema privado de pensiones. Gracias a Dios se ha formado la superintendencia de las EPS, que es importante que existiera para que exista un control, porque yo me voy a una clínica, me asaltan con los medicamentos. Entonces, este es un problema social y nacional. No quiero alargar mucho mi participación, pero es importante recalcar que aquí estamos todos para sumarnos a esta gran idea, a este gran proyecto que va a ser beneficio para todos los peruanos. Quiero agradecer a cada uno de los presentes porque somos los que nos preocupamos del mañana, del futuro, de nuestros padres, de nuestra vejez, de nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus exposiciones. Al principio de mi intervención yo hablé de la responsabilidad que tiene el Estado frente a la sociedad, que son las responsabilidades sociales. Y hablé de la responsabilidad desde la niñez hasta la vejez. Y vamos a ver qué va a pasar con la discusión de este proyecto de ley, vamos a ver qué va a pasar con las opiniones de diferentes especialistas, pero yo creo que esa responsabilidad que tiene el Estado frente a las pensiones es una responsabilidad que por último puede ser negociable cómo atenderlo, pero lo que no se puede negociar es la responsabilidad de atender a las pensiones. Como no se puede negociar la atención a la niñez y a la salud, es obligaciones que se puede discutir de qué manera se puede atender, pero es una obligación necesariamente que atenderlo. Y en las pensiones creo que hay una responsabilidad igual que el Estado tiene que atenderlo. Han visto actualmente hay 2 o 3 formas como atender, a través de pensión 65, a través de la ONP y a través de las AFP. Pero aún con esas 3 fórmulas todavía toda la masa laboral no está atendida y nuestra preocupación es cómo ir creciendo en ese porcentaje de atención a las pensiones del futuro. La organización de este conversatorio estaba hecho con 3 ponentes y luego los 3 ponentes venían las discusiones internas. El siguiente ponente es el señor Carlos Adriancén. Pues, en primer lugar, quiero agradecer al congresista Acuña y al resto de los congresistas y a todos los presentes por participar en esta mesa de trabajo. La pregunta que se enfoca acá implica discutir si es conveniente o no crear alguna entidad estatal con fines previsionales. Bueno, el punto de partida en esta discusión pasa por entender dónde estamos parados. Estamos parados, señor congresista, en un país donde, gastando grosso modo el mismo presupuesto de educación y de salud que un país desarrollado, nuestra gente recibe en los colegios, en las universidades y en la secundaria pública un 3% de lo que se gasta en educación en países con los cuales competimos. Agregarle responsabilidades al Estado tiene mucho de retórico, escapa de nuestra posibilidad.
Tenemos 30 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente, si actualizamos la cifra para el 2014, debemos tener unos 17, y voy a dar una alta varianza, hasta 18 millones de trabajadores en la fuerza laboral. Ahorran en el sistema AFP 2,5 millones, aparecen registrados casi 6 millones. El problema del Perú es uno muy sencillo y muy cruel y muy duro. Hemos acumulado una población que mayoritariamente no tiene capacidad de ahorro. No tiene capacidad de ahorro, lo colocamos en cualquier sistema, en uno estatal de reparto, que entendamos existe y cuyas cifras son poco transparentes. Yo no me atrevería a decir lo que dicen mucha gente, que es un sistema quebrado, pero todo parece indicar que vive de los impuestos. Pretender darle una jubilación adecuada como la que a mí me gustaría, como funcionario de la OIT, al grueso de nuestros trabajadores, escapa de las posibilidades de un país pobre como el nuestro. Sí, a diario repetimos una gran mentira, que vivimos en un país rico. Un país rico tiene 10 veces más ingresos por persona que nosotros. Cuando hace pocos días el Ministerio de Economía y la Superintendencia hicieron papelón, y también el Congreso, con la propuesta de obligar a independientes informales o independientes formales a sufrir un descuento de sus ingresos que iba directamente a la comida y a la educación de sus hijos, rápidamente la realidad les devolvió y les derogó el bendito decreto. Hoy día, sin embargo, nos preguntamos otra cosa. Si para resolver un problema previsional enorme, que implica una mayoría de ciudadanos que no tiene capacidad de ahorro, que a duras penas tiene ingreso de subsistencia, que tiene un nivel de educación deplorable, es decir, una productividad deplorable, que ni aunque usted tenga la mejor intención, lo va a poder hacer ahorrar. El ahorro, señores, es el consumo postergado. Le quitan a uno del bitute, de la ropa de sus hijos. Y si uno tiene ingreso de subsistencia, no caigamos en la mitomanía. Una difunta inglesita muy conocida, muy querida en la Argentina, se llamaba Margaret Thatcher, nos recordaba que no existe el Estado, que solamente existen los contribuyentes. La gente que paga impuestos es la que fondea todos los gastos del Estado, y los gastos del Estado, señores, no paran de crecer. Pero peor todavía que olvidar esta realidad implica olvidar la historia. En el Perú, señores congresistas, han abundado los esquemas estatales salvadores de reparto, de salud, previsionales, y los resultados deberían desgarrarnos. Gran parte de la gente que hoy día recibe el subsidio de pensión 65 es gente que fue descontada, y de no haber sido robados, esquilmados, sus ahorros licuados, debería tener una jubilación digna como el padre del señor Torres. Lamentablemente, en el Perú hemos sido tolerantes a esto. ¿Para qué se crean las AFPs? Un amigo desaprensivo me contaba que se crean fundamentalmente para quitarle de la mano de un viejo ladrón, el Estado peruano, las jubilaciones de la gente. Con inflación estratosférica se licuaron todos los fondos. Los fondos fueron licuados año a año. Y a diferencia de Chile, cuando se crea el sistema privado y se hace borrón y cuenta nueva, en Chile no se permite el sistema estatal y se calcula los 8 puntos de PBI de deuda previsional, porque tienen la decencia de devolverle a sus trabajadores lo descontado. Acá no. Acá se nos crea el bono de reconocimiento, que para cobrarlo hay que tener algo más de suerte, y es una porción pingüe de lo que esta gente ahorró, pero ya los olvidamos. Ahora hablamos de las AFPs hacia adelante. ¿Qué implica las AFPs hacia adelante? Un sistema en que le quitamos la mano a la burocracia de los ahorros previsionales de la gente con cuentas de capitalización individual. Pero el Estado, señor congresista, aprende que así como no se pueden tocar esas cuentas porque serían intangibles, a través de la regulación yo puedo hacer maravillas. Y lo que vemos hoy día en el sistema, que explica la cantidad de críticas que hay al sistema, implica algo que voy a discutir a continuación, que es el estrepitoso fracaso regulatorio a las AFPs. No fracaso del sistema. El sistema es una lindura. En la historia del Perú, nunca hemos tenido ahorros por 40.000 millones de dólares institucionales estables. Si a alguien en algún momento se le ocurre una idea maravillosa y toca esos fondos,
el problema macroeconómico en el que nos vamos a meter va a tocar varias generaciones en remontar. Así que entendamos que este sistema, que ahorra en la actualidad unos 40.000 millones de dólares en forma creciente, ha implicado otra cosa, algo de lo que rara vez se habla, un panorama político distinto. El fondo promedio actualmente por jubilado bordea los 7.000 dólares. Y nótese bien que el sistema AFP no es un sistema mágico. Si usted tiene un gran nivel de ingresos, va a tener una adecuada jubilación. Si usted es, por ejemplo, un trabajador independiente que le hubieran obligado a descontar de sus ingresos esporádicos, usted iba a recibir de jubilación una fruna. No hay magia acá. Lo que compra un trabajador cuando compra una jubilación, compra servicios previsionales, como compra servicios de salud, como compra un hotel. Lo que uno paga determina lo que uno recibe. Puede ser una afirmación muy dura que un profesor puede hacer, pero se la hago con el mayor y mejor afán de servicio. El sistema previsional peruano tiene muchos elementos de éxito que hoy día puede mostrar. Si hubiera estado el señor Valdivieso, los mostraría con fruición. Hay 40.000 millones de dólares que apuntalan la economía peruana. A veces diría yo, la distorsiona, pero cualquier afán de devolver esos recursos mandaría al desempleo en los próximos 20 años a estos chicos y a un nivel de ingreso deplorable. Así que mucho cuidado. El fin de las AFPs nos debe recordar una lección. Ellas no están acá, y los ahorros previsionales, para generar desarrollo nacional, de ninguna manera. Están para que no se les robe a nuestros trabajadores. Y hasta ahora, cuando menos, hay 40.000 millones de dólares, lo cual, señores congresistas, no está mal. Sin embargo, vale la pena recordar una vez más la historia. Y pongamos sobre el tapete no la accidentada historia previsional peruana, en la cual hemos sido tolerantes a todos los robos previsionales que se han dado, sino comparemos a Chile y Argentina. Aunque Chile últimamente no es tan buen ejemplo, parece que ha copiado el modelo peruano y quiere crear su AFP estatal, pero entendamos bien claro, la AFP es un negocio que debe ser manejado técnicamente, con la mayor libertad. ¿En qué falla actualmente? ¿Por qué, chicos, escuchan tantas críticas? Porque hay muy pocas oportunidades de ahorro. Usted puede ir a la AFP, pero también puede ir a la AFP y también puede ir a la AFP. Ya eso de ir a la ONP, coincido con el señor Torres, es un acto de masoquismo. Hasta el día de hoy, en las obligaciones a independientes, nadie les dijo que ninguno nunca iba a calificar y que eso era una rebaja salarial vergonzante. Y lo llamaban técnico. Entonces, en el sistema AFP hay empresas que administran esos fondos, que son reguladas, pueden ser reguladas bien o pueden ser reguladas mal. Mi humilde opinión, señor congresista, que son pésimamente reguladas. Yo entiendo porque las AFPs están felices, pero nosotros estamos medio felices, porque la plata está ahí, cosa inusual en la historia del Perú, pero lamentablemente yo tengo pocas opciones de ahorro. Y al final voy a proponer o decirles qué propondría en esto. Pero tengamos muy en cuenta, lo que pasó en Argentina es que el Congreso y el Estado comenzó a proteger a los trabajadores, debilitó los fondos y cuando el sistema AFP o AFJP cayó en desgracia, los trabajadores felices recibimos al Estado como salvador y gente que debió tener una jubilación de 3.000, 4.000 dólares recibe hoy día el equivalente a 200 soles. Y si los cambian en el mercado negro, los despiden de su trabajo. Últimamente escuché a un montón de amigos socialistas hablar de una reforma previsional. Hablaban de que la SUNAT sea encargada de recaudar los fondos de las AFPs. Y, por supuesto, en sus mentes era que la SUNAT recaudaba la plata de los trabajadores y les ponía bonos del Estado. Eso para mí es cleptocracia. El Estado peruano no ha hecho ninguna reforma que lo haya hecho un pagador tan confiable como para darle la jubilación de la gente. Lo de la comisión mixta, lo de subastar trabajadores, ha hecho que el doctor Torres quede fuera de fuego, porque los nuevos no tienen derecho a elegir, son como ganado, se subastan a un señor que no redujo ninguna comisión. En fin, cada vez que escucho a la superintendencia y su reforma previsional, me preocupo, porque se han creado hasta trabajadores, hasta representantes independientes. Supongo que el señor Ortiz o el señor Torres, de alguna manera, o los demás, hemos participado en elegir a estos señores que van a estar sentados disciplinadamente en los directorios. ¿O es solo un burócrata escondido? Porque si a mí me dicen que soy trabajador independiente
que me propone a una AFP, pero que me acepta la SBS en función a lo que diga la SBS, yo soy tácitamente un funcionario público. Y eso es algo que no debería haber pasado. Pero como muchas otras desgracias económicas en el Perú, señores congresistas, pasan calladitos. Y por eso agradezco que exista una mesa en la que se pueda hablar claramente y con respeto. Crear una AFP estatal, y me permito discrepar con el señor Escudero, es una pésima idea, una muy mala idea. No solamente porque no resuelve el problema de fondo, con una AFP estatal el Estado no tiene la plata para darle una jubilación como la que yo deseo, de unos 10.000 soles a todas las personas que lleguen a los 65. Es imposible, es retórica, es buena intención. Ideas como las que en algún momento planteó Lourdes Flores, de tomar plata, se llama tercer pilar, tomar plata de los trabajadores que están ahorrando día a día, como yo. Yo tengo interés en esta historia, lo digo abiertamente, para darle jubilación a otras personas, me parece una idea con la que yo no comparto, pero podría crearse un fondo solidario y gente que entregue su jubilación, yo lo respetaría, pero no se debería crear por ley. Ustedes los congresistas tienen la responsabilidad que prácticas de cleptocracia, de robo a los trabajadores, no se repitan. Y se han dado mucho en nuestra historia. Yo me imagino una AFP estatal, captando ahorros también obligatorios. ¿En qué invertiría? En el exterior para diversificar su riesgo, como haría cualquier fondo jubilatorio serio, porque, señor congresista, ningún fondo jubilatorio del mundo tiene el 70% de su riesgo en el Perú, una economía emergente que enfrenta sobresaltos. Había que estar loco. El riesgo jubilatorio, lo voy a decir también más adelante, debe ser diversificado globalmente, a menos que lo que queramos es hacerle la vida fácil al directorio del Banco Central, obligando a que la gente no puede elegir dónde están sus fondos, porque vuelvo a insistir, chicos, la responsabilidad fundamental del fondo AFP es que la gente, cuando ya no tenga fuerza, tenga la opción de tener una vida digna. Y para eso ahorró. En el Perú esto nunca se ha respetado. Se robó estrepitosamente a gente que tuvo capacidad de ahorro y que hoy día debería tener una vida digna, estar viajando por todo el Perú, teniendo un adecuado servicio médico, pero eso no les importó a los ladrones que todavía nos dan lecciones de cómo manejar la economía. Así que yo una AFP la vería algo muy parecido a un caballo de Troya en un sistema que tiene 40.000 millones de dólares. Yo creo que algunos de nuestros gobiernos pasados no se hubieran podido contener de tomar esos 40.000 millones. Tan simple como esto, crear bonos de inclusión social y colocárselos a las AFPs. Una vez que lleno unos cuantos de estos y la gente estaría feliz, no hay forma de repagar esos bonos y se robó la jubilación una vez más. Frente a ello, insisto, que me he comprometido con ustedes a decir qué deberíamos hacer. Lo primero es poner todos los huevos en diferente canasta. La abuelita sabía eso, no es una buena idea, hay que diversificar globalmente los fondos, no debería existir un límite a las inversiones en el exterior, deberían las superintendencias propiamente reguladas diversificar su riesgo para que el trabajador no tenga sobresaltos cuando llegue a su vejez. Y los cincuentones lo sabemos. Eso de subastar afiliados es una idea que realmente entra en colisión con la Constitución y es sumamente torpe y le ha permitido a una AFP, que es totalmente inocente de la torpeza del gobierno peruano, echársela fácil y bajar mínimamente la comisión. Yo no tengo nada que decir de los señores Hábitat que vinieron a invertir en el Perú. El problema es la ineptitud de nuestra propia burocracia. Como ya lo dije, esto se resuelve muy fácilmente. ¿Quieren hacer a las AFP populares? Permitan que compitan bancos y AFPs por todo tipo de ahorros previsionales, con colateral hipotecario, total, no se puede hacer de golpe porque descalzaría el sistema. Las AFP es un nombre bonito para un banco previsional y esa plata está colocada. Tiene que cuadrar lo que se le paga al trabajador con lo que se ha invertido. Cualquier descalce nos manda al infierno, señor, al peor infierno. Hace pocos días un genio se le ocurrió que el señor Adriansen y todos los que están en planilla tengan su CTS disponible. Casi no puedo decir nada, pero se golpeó duramente al INDA, los intermediarios financieros. Afortunadamente estaban tan sólidos que no pasó nada.
pero por amor de Dios, sepan que estos fondos están siendo invertidos y que cualquier propuesta que se haga, manéjenla con la mayor responsabilidad. Descartar, por lo tanto, cualquier esquema de devolución apresurada. Denme mi plata y que solo se quede con la mínima. Nuestros nietos se acordarían de ustedes. Esto causaría una severa crisis macroeconómica. Lo de la AFP estatal, por amor de Dios, si estamos preocupados por la gente que no va a tener una jubilación, y que esto coincido con Richard Webb, la gente en el Perú, gente trabajadora, no es tonta. Hace rato que se compró, tiene su negocito, tiene sus hijos, tiene alguna forma de supervivencia. Eso de que el peruano es un inculto, que no tiene cultura previsional y hay que obligarlo por decreto. Si no tiene capacidad de ahorro, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Para cuántos millones? ¿18 menos 3? ¿15? ¿Una jubilación decente? ¿A quién estamos engañando acá? Lo de los directores independientes, ya lo dije, me encantaría que hubieran directores independientes, porque las AFPs manejan gran parte de las empresas, pero que sean elegidos por voto universal. Porque no puede ser que la superintendente, yo regulador, le digo a mi regulado, a ver, propónme pues, más le vale que me proponga a quien yo quiera. Es más, por ley yo le digo qué debe decir y me debe rendir cuenta, ¿cómo se llama? Director del Estado. Y por Dios, los peruanos sí tenemos una tradición de quedarnos calladitos. Sobre los independientes, aquí se ha hablado de los independientes, pero acabamos de ver la triste realidad. Un buen amigo y un gran técnico, Michel Canta, decían que habían 300.000 independientes en el Perú. Producía ternura. A los pocos días, él sacó, después de que pasó la batahola, el Ministerio de Trabajo dijo que habían 9. Y que la inmensa mayoría son no calificados, con sueldo de subsistencia. Es decir, tienen para el bitute, señor congresista, y para vestirse, no para ahorrar. Es desgarrador pensar esto en el Perú. ¿Cómo se resuelve esto? Esto se resuelve con mucho más educación y entendamos en este tema que gastando lo que cualquier país gaste en educación, cerca de 20% del presupuesto en educación, le damos a nuestros chicos educación falsa, 3% de lo que deberíamos darle si fuéramos ricos. 20 no tenemos, 10 no tenemos. Ahí habría que pensar si no tenemos que dejar entrar masivamente a privados en educación a todo nivel y no caminar en la dirección que estamos caminando. Lo mismo en salud pública, porque esa es la forma en que vamos a darle mejor servicio a nuestra gente. Hoy por hoy la realidad es ófrica, triste, desgarradora. No hay de dónde darle jubilaciones. Y lamentablemente, señor congresista, esta idea respetuosa, bien intencionada, empática sobre la gente, es ilusa y debería ser descartada. Entre otras cosas, porque yo me imagino a Pepe el Vivo, sentado como presidente de la entidad estatal, llamémosla AFP o como la queramos llamar, al poco tiempo recibiendo presiones del ministro de Economía, y usted sabe, señor congresista, eso de los garantes técnicos es un mito. Si el Perú ha caminado algo en los últimos años, atribuyémosle la responsabilidad a sus verdaderos responsables, los presidentes, porque los ministros que yo conozco son mantequilla. Bueno, no está el señor Valdivieso, que fue ministro, y ese sí era medio duro, y conozco a otro más duro, pero el resto era mantequilla, no defienden nada. Son capaces de pedirle a los independientes que no tienen capacidad de ahorro que sufran un descuento. ¿Se imagina cuánta más informalidad laboral se hubiera creado? Hasta los postores de esta propuesta se han escondido. Ya dicen que no son ellos el padre de la agricultura. En buena hora han regulado. Y en esta idea, yo con todo respeto me atrevo a decirle, no resuelve nada, puede generar más problemas. Y si realmente queremos enfrentar el problema de gente que llega a la vejez en la pobreza, primero habría que resolver el problema de productividad, de ingresos, para que esta gente pueda ahorrar primero. Lamentablemente, la carreta no va delante de los caballos. Muchas gracias, señores congresistas. Muchas gracias, señor Carlos Andriansen. Esa es la gran riqueza de la democracia, ¿no? Que todos tenemos que ir resolviendo los problemas en función al diálogo, en función a las opiniones,
y en función a las propuestas que cada uno tenga. Yo le dije al principio de esta conversación que no voy a defender mi propuesta porque el conversatorio está hecho para escuchar. Y aunque me digan que mi propuesta es ilusa y todos los términos que pueda, tengo que aceptarlo porque esa es la democracia y estoy comprometido en no entrar a una discusión con cada uno de los panelistas. Solo quisiera agregar que lo que le he planteado lo hago con la mayor intención y teniendo conciencia de ante ella expreso mi mayor respeto, pero con una mayor intención y la mejor buena intención, yo le digo, pan, pan, vino, vino. No me referí en ningún momento a usted, sino a una propuesta que no es muy lúcida, la llamo por su nombre, con todo respeto. Lo entiendo perfectamente, no podrá encontrar a don Carlos una persona más madura y más sensata que el que habla. Yo he escuchado atentamente la propuesta de Carlos y como político yo puedo decirle dos cosas. Todo lo que ha pasado en el país, toda la historia, toda la parte económica, social, de izquierda, de derecha, de Estado, no Estado, es una realidad y es parte de la historia. Mi preocupación es el futuro. Mi preocupación es qué va a pasar más adelante y qué va a pasar con los sueños y la esperanza que tendrán esos 7 u 8 millones de trabajadores que cuando lleguen a tener 65, 70 años no sabrán qué podrán hacer. Mi preocupación, y quisiera que con todo podamos compartir, dice, ¿qué podemos hacer para adelante? El pasado lo entendemos todos, sabemos, Carlos ha recordado muy bien la intervención del Estado, de los políticos, de los funcionarios, de diferentes posiciones políticas, pero yo los he invitado a esta mesa de trabajo porque quisiera encontrar soluciones para la gente que llegando a 65, 70 años pudieran tener una vida mucho más feliz. Creo que la mayor aspiración del ser humano es la felicidad. Todo el ser humano en el planeta tiene como una aspiración suprema la felicidad. Y los políticos tenemos que, si bien no podemos alcanzar la felicidad de todos los seres humanos del planeta, los políticos deben buscar formas como, de alguna manera, pueden encontrar cierta calidad de vida, sobre todo los peruanos que llegan a los 60 o 70 años. Esa es la razón y en eso me sustento para poder armar un conversatorio de este tipo, de tal manera que busquemos salidas a la gente que todavía le falta sus recursos en la vejez. La dejo, don Carlos, por sus palabras. El señor Martín Belaúnde pidió su intervención. Ser pesado. Sí, está bien. Coincido con usted en que ese debería ser la responsabilidad de su comisión y de su mesa redonda. El ciudadano más feliz en Norteamérica y en Europa tiene 65 años. Se acaba de jubilar con una buena jubilación y va a pasar por Machu Picchu y por todos los lugares del mundo y a lo mejor se va a casar con alguna chica de la edad de las que están en el fondo. Pero, y por eso es tan feliz, pero en el Perú no podemos cambiar que quienes están llegando hoy día a los 65 años mayoritariamente no ahorraron o han desarrollado mecanismos de ahorro informal. Eso no lo podemos cambiar ahora, hay que sembrar para cosechar. Con todo respeto le digo esto. Muchas gracias, don Carlos. Congresista Martín Belaúnde Moreira. Muchas gracias. He escuchado con mucha atención las diversas exposiciones a partir del momento en que llegué un poquito tarde, por lo cual pido disculpas, pero me fue imposible llegar antes. Verdaderamente este es un problema que merece mucha reflexión y pensamiento. Y debo decir que yo ya pasé largamente la edad del retiro, voy a cumplir este mes 76 años. Afortunadamente no estoy retirado gracias a la voluntad del pueblo, y que durará hasta el 27 de julio del año 2016. Después veremos. También trabajo como catedrático, dicho sea paso. Y tengo una jubilación, dicho sea paso,
692 soles de las 19.990. 692 soles por 35 años de aportes, que en realidad no fueron muchos, porque era sobre una cantidad X. Me reconocieron 35 años, ya no valía la pena seguir aportando, y ahí me quedé, ahí la tengo suspendida, y cuando ingresé al Congreso me dijeron, ¿qué va a hacer usted? Entonces yo dije, bueno, 850 soles es la pensión máxima, ¿y qué pasa si yo aporto lo que tengo? No, recibo 850 soles. Bueno, eso ya no es aporte, eso es impuesto. Entonces, como no soy sadomasoquista, así pueda tener la cara de serlo, decidí afiliarme a una AFP y ahí estoy. Y efectivamente todos los meses miro religiosamente qué rentabilidad me da, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay varios problemas. También coincido con lo que dice el economista Adrián Sen, de que la idea de gravar a los independientes fue pues una pésima idea. Ahora, los independientes ahorran en su casa, de repente una casita de alquiler, de repente se han metido en la bolsa, están sujetos a las fluctuaciones de la bolsa todos los días, eso sube y baja. Los fondos de pensiones de diversos fondos de los bancos, que no sé, siempre se las arreglan para perder y dan mil explicaciones por las pérdidas, y cuando uno gana, de vez en cuando también se gana, eso es cierto. Bueno, pero generalmente se gana mucho menos de lo que se pierde. Al menos esa es mi sensación con ese tipo de ahorros, en la que un individuo que no es empresario tiene que estar metido si es que tiene algún ahorro. Salvo que se meta al negocio financiero de prestar a intereses del 20% mensual o cosas por el estilo, que obviamente eso no es posible. Pero, ¿qué hacer? La pregunta es, ¿qué hacer? Entonces, las AFPs tienen un lindo fondo, 40.000 millones de dólares. Maravilloso. 40.000 millones de dólares. Y la primera pregunta que se me ocurre es, ¿acaso no se licúa también el dólar? Se ha licuado cualquier cantidad, en los últimos 40, 50 años, cualquier cantidad. Ya. La pregunta es, ¿en realidad están en soles? Bueno, no sé, pero si están en soles, está bien, pero los dólares se licúan. Compare un dólar del año 56 con un dólar del año 2014. Caray, hay una diferencia terrible. El otro problema, sinceramente, están en soles. Una parte, mayoritariamente la parte del exterior está en dólares, euros, rublos, yenes japoneses, yuanes chinos, etcétera, etcétera, etcétera. La otra es, tiene que estar en fondos, se supone seguros, en deuda estatal segura. Aquellos países que tienen deuda estatal segura. Dicen que la más segura es los Estados Unidos, da 2%. Da 2%. Los bonos de la General Electric que daban 8%, pero dicen que la General Electric estuvo a punto de quebrar en un determinado momento. En fin. Bueno, sí, en Estados Unidos el Estado apareció a salvar la industria automotriz y la salvó. El Estado salvó a la industria automotriz. Y Goldman Sachs hizo un gran negocio y el Estado salvó, no pudo salvar a Lehman o Lehman Brothers, porque el dueño de Lehman Brothers exigía 500 millones de dólares o algo más. Y había recibido un montón. Eso es una vergüenza, eso es cleptocracia, digamos, hablemos, yo le he escuchado atentamente. Eso es cleptocracia, pues es cleptocracia bursátil, pues. Entonces, yo me hago una pregunta, y soy político ahora, antes no lo era, o lo era en otra forma. Yo me pregunto, ¿por qué las AFPs tienen las AFPs que son el resultado de una inversión privada en AFPs, en buena hora?
tienen una rentabilidad que excede largamente de la rentabilidad que tienen los aportistas a las AFPs. Eso, siendo yo un creyente del sistema capitalista, porque lo soy, sabiendo las limitaciones del capital. Porque las economías capitalistas son cíclicas. El ciclo, yo no soy economista, pero he leído algo de historia de las ideas económicas y he vivido algo. El ciclo es algo esencial en la economía. Y la desvalorización monetaria es algo permanente en la economía. Me dicen que lamentablemente, ¿está bien? Bueno. Entonces, yo no creo en la desaparición del Estado. Y créanme que la señora Thatcher tampoco. Porque aplicó el Estado británico para darle un mazazo al Estado argentino. Entonces, dominado por militares. Y hoy día dominado por un gobierno que ha establecido, entre otras cosas, el cambio oficial y el cambio blue. El cambio blue. ¿Qué es eso? Etiqueta azul. Eso vas a recordar épocas no tan recientes. Bueno, no quiero abrumarlos. Yo sí creo, honestamente, que debe haber mayor transparencia en las AFPs. La hay, efectivamente. Los que están ahí recibimos la cosa mensual y nos felicitamos un poco más, un poco menos, o rezamos. Pero tiene que haber una cierta equidad entre la rentabilidad del negocio de la AFP, ideado por un señor José Piñera, hermano de quien después fue presidente de Chile, don Sebastián Piñera, y que es un gran consultor internacional y un hombre muy inteligente, hijo de un líder del Partido Demócrata Cristiano, ministro creo que de Frei, no Ruiz Tagle, sino el Frei padre, no recuerdo su nombre materno. Bien, yo creo que tiene que haber una rentabilidad comparable entre la rentabilidad de la AFP y la rentabilidad de los aportistas a los AFPs. Y eso no existe. Segundo, tiene que haber una rentabilidad evidentemente no muy grande porque no se puede arriesgar. Las AFPs no pueden especular. Sin embargo, el mercado, por así decirlo, es intrínsecamente especulativo. La especulación es al mercado como la levadura es al pan. Y el único pan sin levadura que yo conozco y a veces me gusta es el pan árabe. Bueno, lo que fuere. Pero eso yo creo que son dos aspectos. Equidad en la rentabilidad de la AFP con respecto a la equidad. Y luego tiene que haber una supervisión, y eso tiene que haber alguna supervisión acerca de la seguridad de la inversión. Esas serían mis dos preguntas respecto del qué hacer hoy día. Muchas gracias, congresista, por haberme invitado. He venido deseoso de escuchar y al final no he podido resistir la tentación de hablar. Muchas gracias, Martín. Gracias por sus comentarios. Le corresponde ahora la palabra al señor Carlos Mego, especialista en Derecho Constitucional. Gracias por la presencia. Carlos Magno Salcedo, congresista. Bueno, me parece un debate muy interesante. En principio, yo sí voy a saludar el proyecto de ley. Me parece un excelente proyecto de ley desde el punto de vista político. No me voy a referir a la parte técnica. La parte técnica puede ser discutible, pueden haber mejores o peores alternativas, pero me parece que
ya con tantos años de este sistema previsional que tenemos, el país se merece hacer un balance. Se merece hacer un balance meditado, serio, respecto a qué ha funcionado bien, qué ha funcionado mal, qué ha funcionado más o menos, y si hay cosas que mejorar, qué se puede mejorar, ¿no? Eso es lo fundamental. Y yo creo que la virtud de este proyecto de ley es, en principio, esa. Pone sobre la mesa un debate que debe extenderse y debe ser nacional. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, en ese debate se tienen que escuchar las posturas diversas, ¿no? Yo no voy acá a defender unas u otras, ¿no? Cada quien es dueño de su verdad. Y cada quien cree tener la verdad, ¿no? Lo importante es que admitamos de que hay diversas posiciones y lo digo esto básicamente por lo siguiente, ¿no? Cuando salió el proyecto de ley, vi una nota de Perú 21 que decía, a propósito de este proyecto de ley, era algo así como el apocalipsis, ¿no? Yo lo leí, dice, proyecto de ley que propone declarar de necesidad de interés público la creación de una AFP estatal presentada por la bancada de Solidaridad Nacional es la última estocada para terminar de liquidar la endeble confianza empresarial y con ello dañar el ligero crecimiento económico. Que metan a la cárcel al congresista, prácticamente, ¿no? ¿Por qué? O sea, y ahí obviamente hay un punto de vista, ¿no? Hay temas que no se pueden debatir, pues, ¿no? El sacrosanto mercado, ¿no? No se puede discutir. Y si alguien osa decir algo, va a atentar, va a generar una crisis, va a espantar a los inversionistas, ¿no? O sea, y eso es muy típico, ¿no? Y hay una serie de medios de comunicación que tienen una línea respetable, pero que se encaran y se alinean todititas a empezar a atacar cualquier atisbo, si quiera decir, oye, discutamos un tema. La democracia implica poder discutir un tema. ¿Qué resulte de eso? Será resultado de la deliberación, de la confrontación de ideas, de posiciones, de transparentar información, y luego de eso hacer un balance y ver, bueno, pues, ¿está bien? Si está bien, perfecto. Hay cosas que mejorar, perfecto. Hay cosas que cambiar, hay que cambiarlas. Eso es un primer punto de vista. El segundo elemento es que está en el trasfondo de la discusión, y ahí también coincido con el congresista en una intervención que hace en esta mesa, cuando dice que no se puede negociar la responsabilidad del Estado de atender las pensiones. Como no se puede negociar la responsabilidad del Estado de atender la educación, ni la salud. No. Una cosa es que en una sociedad la provisión de estos servicios las provea el mercado o el Estado, ¿no? Otra cosa es que el Estado como tal se desatienda de garantizar la provisión adecuada de estos servicios, ¿no? Y eso es importante que lo digamos por lo siguiente. Constitucionalmente hablando, cuando estamos en este debate, no estamos hablando del artículo 60 de la Constitución, ¿no? El artículo 60, como recordarán, es aquel artículo constitucional que establece el rol subsidiario del Estado. ¿En qué consiste básicamente, no? La idea es, el mercado debe proveer. Solamente cuando el mercado no pueda proveer, el Estado entra a complementar lo que el mercado no puede proveer porque no le interesa, porque no le va a dar la rentabilidad que quiere, entonces ahí el Estado entra. Ese es el principio. Y además establece una serie de parámetros para que el Estado pueda entrar. Tiene que haber ley expresa, tiene que efectivamente probarse de que el privado no va a prestar el servicio, entonces recién el Estado entra. No estamos en esa discusión acá. El artículo 60 no es el que se aplica, que es el que parecería referirse acá el articulista de Perú 21. Acá estamos en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución, que establecen, ¿no? ¿Qué dice el artículo 10 de la Constitución Política? El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Aquí conviene hacer un breve recordar cuál es la evolución de los sistemas previsionales que han existido, ¿no? En principio, cuando todavía no habían los estados tan modernos, la idea de que la gente pueda cubrir los riesgos por enfermedades, invalidez, falta de trabajo, recaían en el privado, en la caridad, ¿no? Las beneficencias, 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 ¿no?
La sociedad de beneficencia, la idea, ¿no? La solidaridad, la filantropía va a proveer, ¿no? Las necesidades de la gente. Las mutuales, siglo XIX. Es recién en el siglo XX, ¿no? En el siglo XIX empieza, en el siglo XX se consolida la idea de que el Estado es el que se hace responsable de garantizar que todos los miembros de la comunidad política que son ciudadanos reciban un mínimo de derechos. A esto se le llama con una palabra que para ciertos amigos liberales o neoliberales es casi es como mencionar el diablo, ¿no? Estado de bienestar. ¡Uy, el cuco del estado de bienestar!, ¿no? Ustedes sepan que en Inglaterra, que tiene un estado tan denostado, ¿no?, la provisión de los servicios de salud y educación son garantizados por el Estado. En Inglaterra, uno de los países más liberales del mundo. Y, hace un tiempo pude ver un documental excelente de Michael Moore, que también es satanizado, pero con pruebas objetivas, ¿no? Como se habrán dado cuenta, estamos hablando ya más allá solamente del rol de las pensiones, estamos hablando de una discusión mayor. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol que tuvo, que tiene y que debería tener? Ese es el tema que estamos hablando en realidad, que trasciende solamente una cuestión de una AFP del Estado, que técnicamente, ciertamente, si tengo tiempo voy a hacer algunas menciones, ¿no? No me parece necesariamente la medida más exacta, pero sí pone el tema en discusión. En Estados Unidos, que es un país donde bajo esta idea, ¿no?, hay que privatizar, que el privado se encargue de brindar los servicios de salud. ¿Qué pasó? ¿No? Se privatizó prácticamente el servicio de salud bajo un esquema, ¿no?, una serie de medidas gubernamentales para degradar la salud pública, para que el ciudadano común y corriente estadounidense diga, oye, ¿no?, qué horrible es atenderse en el hospital público estatal. Vamos a privatizar los servicios, ¿no?, los seguros en salud. En Estados Unidos hay mucha gente que está con seguros y mucha gente que está sin seguros. El que no está con seguros, el que está sin seguros se fregó. O se las ve por sí misma o simplemente no se puede curar de sus enfermedades. No hay esta concepción del seguro universal de salud, ¿no? No hay esta concepción de que el Estado debe garantizar un mínimo de bienestar. Pero el problema no está ahí, el problema está en los que sí tienen seguros de salud. El problema del seguro privado de salud es que, como son empresas, su lógica es mercantilista, su lógica es vamos a ganar. Se establecen una serie de mecanismos que gente con seguros, y está cientos de casos acreditados, que las empresas prestadoras de salud veían la manera de no pagar, no asumir las pólizas. Oye, porque ¿sabes qué? Tal cuestión, o sea, le inventaban, o sea, eran especializados en crear miles de trabas burocráticas, tantas como el compañero acusado de la ONP. Porque ciertamente la ONP tiene un gran defecto. La ONP está pensada para no pagar. Te pone todos los obstáculos que puedan haber para no aprobarte tu pensión, ¿no? ¿De quién depende la ONP? Del MEF. Sigue las políticas del MEF, ¿no? Ahí hay una concepción, parece que al Estado no le interesa, pues, entonces, ¿sabes qué? Difícultale, postérgale y si se muere, un pago menos, ¿no? Yo creo que el MEF. Yo creo que el MEF. Porque la ONP, recuerden, depende directamente del MEF. Sus políticas son establecidas por el MEF, ¿ya? ¿Ya? Gasta 50% menos en salud por habitante que el sistema que acaba de mostrar Carlos Magno. No ha mirado ni las cifras. Ya. Un inglés recibe mucho menos que un norteamericano, que mire las cifras, que no repita. Ya. Perdón para todos. Lo que yo quiero es evitar ese diálogo personal para poder tener la oportunidad de que todos puedan hablar. Está bien. Gracias. A ver, respecto de las cifras, obviamente yo no me voy a poner ahorita con contar con cifras, no soy economista, simplemente a plantear algunas nociones básicas, ¿no?, y con ejemplos concretos. El sistema de salud estadounidense está en crisis, privatizado, ¿no? Comparado al canadiense que está ahí nomás, pues, cruzando la frontera, mucha gente de Estados Unidos se casa con canadienses para poder recibir la asistencia estatal canadiense, porque el seguro, el mecanismo privado ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado? Por otro elemento que es denostado por aquellos que creen que el enemigo es el Estado, la desregulación.
por si acaso, la gran crisis financiera, la burbuja inmobiliaria que vivimos en el 2008, se origina fundamentalmente a partir de una serie de políticas de desregulación. El Estado no puede meterse en regular absolutamente nada. Que el sistema financiero privado trafique con las hipotecas, ¿no? Cuando se derrumba viene el Estado a salvar, ¿no? O sea, y eso está acreditado. Están acreditados estos, ¿no?, como grandes asesores, funcionarios de las empresas financieras pasaban al Estado, eso empieza con Ronald Reagan, desde el Estado, en puestos claves, empiezan a desregular, a desregular, a desregular. Desregulaciones que luego generan lo que se llama imperfecciones del mercado. No estoy diciendo con esto, oye, pasemos a una economía estatista, no, no, no. Lo que decimos es lo siguiente, los roles del Estado y del mercado, el Estado y el mercado no son enemigos. Aquí la idea no es decir, ¿sabes qué? Hay que suprimir al Estado y que el mercado se haga cargo, ni lo contrario. La idea es entender que juegan roles complementarios. Y hay ciertas actividades económicas que requieren una alta regulación por parte del Estado. Hay otras que no, que se tienen que dejar. O sea, de alguna manera yo os felicito, con todos los defectos que pueda tener el rol que tiene la Superintendencia de Banca y Seguros, en haber evitado que una crisis similar a la estadounidense pueda ocurrir acá. Porque aquí hay un mayor nivel de regulación sobre la actividad financiera. Y eso no está mal, ¿no? Entonces, creo que es algo fundamental. Yo también creo que el rol del Estado es flexible. O sea, lo que yo digo es que no pueden haber dogmas de decir el mercado es lo sacrosanto versus el cuco Estado, ni a la inversa, ¿no? Que el Estado va a solucionarlo todo versus un mercado, ¿no?, del capitalismo salvaje. Las cosas no son así de ortodoxas. Las cosas generalmente van cambiando, van evolucionando y nuevamente termino con la idea, ¿no? Yo creo que sí es importante hacer un debate serio. Nuestro país ya se lo merece, porque por algo será, o sea, yo me pregunto a aquellos que están más metidos seguramente y manejan cifras respecto a cuánto van a recibir de aportación los que están en las AFPs. ¿De verdad van a recibir las pensiones maravillosas que el sistema de AFP, ¿no?, va a prever, ¿no? O sea, yo no sé si efectivamente va a ser así. Quizás sí, quizás, ¿no? Ya. La Constitución Política, por si acaso, establece que en el caso pensionario, en realidad, lo privado es lo que complementa a lo estatal, a la inversa del artículo 60. Establece el artículo 11, el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Básicamente, se han desarrollado, la pública es lo que es ahora la ONP, la privada es lo que ahora son las AFPs, y por ejemplo la mixta es lo que ha quedado sin desarrollarse. Yo digo, ¿por qué no pensamos en formas mixtas? Yo no tengo una solución, mi especialidad no es economía, pero simplemente, ¿por qué no nos atrevemos a pensar en formas mixtas? ¿O por qué de repente esta idea de la AFP pública no decimos, oye, ¿por qué no hacemos que la ONP se transforme radicalmente y en lugar de tener ese esquema de repartición de lo que aportan, pasamos a un esquema más o menos equivalente que combine parte solidaria y parte de capitalización? ¿Por qué no atrevernos a pensar en ese tipo de fórmulas? O sea, yo simplemente digo, esta es una oportunidad para el debate, un debate nacional que tiene que darse, que tiene que durar lo que tenga que durar y que seguramente con mayores inteligencias, con gente mucho más experta. Yo no soy un experto en el tema de pensiones. A mí, yo soy invitado acá básicamente por la perspectiva constitucional utópica quizás de los abogados y constitucionalistas, pero creo que es importante eso, ¿no? Y eventualmente el resultado de ese gran debate nacional tiene que ser seguramente una propuesta de reforma seria en la que eventualmente pueden salir otras alternativas, ¿no? Yo creo que eso es el aporte de este proyecto y si se genera ese debate ya habrá cumplido con un gran objetivo. Muchas gracias. Señor presidente, Muchas gracias. quisiera hacer un aporte, si usted me lo permite. En un minuto, Martín, porque En un minuto. hablar con ella. Yo viví en Inglaterra año y medio, hace más o menos 30 años. Tuve la mala suerte que tenía una empleada, se enfermó y me la atendió National Health, el equivalente del seguro.
Bien, dimos 25.000 vueltas. Por una razón del destino me encontré con un médico amigo. Y gracias a ese médico amigo pude recién hacerla atender. Es como igual que en el Perú, igualito que en el Perú. Si no se tenía una influencia. Y él me dijo, no vaya a la medicina privada. Mejor me dijo, es un contrato abierto. Me dijo, aquí va a tener más o menos la misma atención, mucho más severa, eso sí, más austera. Pero si no tenía al amigo dentro del seguro, a quien conocí de casualidad, por una circunstancia fortuita, no hubiera podido atender a mi empleada que estaba en el National Health. Muchas gracias, señor Belaunde. Le corresponde luego la palabra al señor Carlos Ortiz. Permitiendo, don Carlos, primero tal vez coincidir con algunos de los que han intervenido hasta ahora. En realidad lo que estamos haciendo es tal vez evaluando una realidad, que es lo que ha pasado durante los 40 años que tiene la ONP, que es lo que ha pasado en los 20 años que tienen las AFP. Estamos en ese punto, el estado de la cuestión es cómo está la realidad y qué es lo que pensamos para adelante para poder mejorar este gran desafío que es el tema de las pensiones. Señor Ortiz. Igualmente al congresista Martín Belaunde y compartir esta mesa con gente tan interesada en el tema previsional. Bueno, efectivamente, acá el asunto está en ver cuáles son los lineamientos o qué nos depara el futuro, tanto en el sistema de pensiones estatal como en el privado. Yo creo que todos vamos a coincidir de que realmente, salvo honrosas excepciones a nivel del Estado, hay instituciones que se salvan, y se salvan respecto a su funcionabilidad o a su atención, como por ejemplo podría ser Indecopi. ¿No? Indecopi funciona porque tiene unos altos grados de rendimiento, están los trabajadores sobre el ISO. En el caso de la ONP lamentablemente no es una de las mejores alternativas de solución actualmente para los trabajadores. Es más, tiene una cartera pesada, una cartera morosa increíble, que en este momento no tengo la cifra, pero hasta hace muy poco eran más o menos como 10 millones de dólares de lo que tenía por recuperar la ONP. Sí, 10.000, ¿no? De igual forma, hay trabajadores que han pertenecido al régimen de Electrolima, de CEAPAL, que hasta ahora no tienen acceso a su pensión, no obstante que hay sentencias judiciales sobre el particular y hasta ahora no les pagan. Por lo tanto, el tema de la ONP es un tema que tiene que ser, una vez más, reestructurado, porque ya ha pasado por reestructuraciones nada exitosas, ¿no? Opinamos nosotros en la asociación que sí urge un medio alternativo, ¿no? Un medio, el Estado de una vez por todas debe darle solución a este tema, ¿no? Y se debe entrar a una reorganización de la ONP. Con respecto al sistema privado de pensiones, me voy a permitir contarles una anécdota. Yo he transitado por varias instituciones del Estado hasta el mes de diciembre, que estuve en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Y fui invitado por Fernando, por este grupo de amigos, a integrar esta asociación de defensa del afiliado. Entonces, comenzaron a llegar una serie de quejas, de denuncias, que no me pagan en las AFPs, que fíjate que el bono de reconocimiento. Y entonces yo dije, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si yo dejo de pagar a la AFP? O sea, porque yo también como trabajador independiente puedo comenzar a aportar a la AFP. Así que dejé de pagar. Resulta que yo era pues un funcionario premium, ¿no? Para las AFPs, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo y soy un defensor del sistema. Pero sin embargo, tampoco no me puedo cegar de algunas cosas que deberían ser perfeccionadas. Entonces dije, ¿qué pasa si yo dejo de pagar? Cuando era mi cumpleaños me llegaba una botella de Chivas Regal, me llegaba invitaciones para el teatro municipal, me llegaba una serie de cosas muy buenas. Y yo decía, uy, qué lindo estar en esta AFP, decía yo, ¿no? Pero no. Y todo era una maravilla, Carlos, todo era una maravilla. Pero dejé de aportar y ni el reporte me llegaba. Pero ni siquiera una chatita de rompo mal, que no es que yo sea beodo, ¿eh? Pero ni una chatita de rompo mal. Entonces, nada. Me llegaba una promotora simpatiquísima, muy eficientes, todo, ¿no? Pero dije, ¿qué cosa pasa? Entonces,
Acá el asunto es un tema de información, un tema de vigilancia del OFP. Por eso es importante que los aportantes a las AFPs tengan un asiento, como bien ha propuesto Fernando, y creo que también es parecer de Carlos. Es importantísimo que estemos representados en un asiento en la Superintendencia de Banca y Seguros. Eso, exactamente. Total, eso es una… Queremos ser inclusivos, queremos ser innovadores, pues bueno, esa es una buena alternativa. Además, exactamente, además, igual ocurre en salud. Si bien es cierto, hay un representante de los trabajadores, del gremio de trabajadores, pero los jubilados también aportan el 4%. Por lo tanto, también tenemos derecho, o cuando nos jubilemos, tenemos derecho a tener alguien que realmente nos represente y que vigile nuestros intereses, que haga más eficiente a las instituciones. Entonces, ese es el camino. Ese es el camino, si me preguntan de manera personal y seguramente a nivel de institucional, ese es el camino, ese es el derrotero que debemos seguir. Conseguir de que los trabajadores, que realmente somos los dueños de nuestros aportes, tengamos asientos tanto en la SBS como en salud. Ese es el camino, señores. Muchas gracias. Luego tiene la palabra la señora Mirta Trujillo, representante de la Universidad César Vallejo. Muchas gracias. Buen día, congresista Acuña. Buen día, congresista. Saludo a toda esta mesa y agradezco la posibilidad de compartir junto a todos ustedes en este importante debate de trascendencia nacional. ¿Por qué? Porque alcanza a todos los ciudadanos peruanos, ¿no? Más de 30 millones de peruanos con derecho, ¿no? Con derecho natural a tener una pensión, a que exista y a exigirle a este Estado que no olvide, ¿no? Que no olvide que en este país no solamente existen empresas, trabajadores en calidad de dependientes, también existen trabajadores que por su condición de independientes no están de repente asegurando de manera clara y visible una pensión para el día en que las fuerzas ya no lo acompañen y tengan que de repente ser una carga futura para el Estado. Tuve la suerte de estar en este hemiciclo cuando se gestó la ley del sistema privado de pensiones, ¿no? La 25897, para el 6 de diciembre de 1992. Escuché también a los congresistas como en aquella oportunidad, cuando el Perú era otro, los argumentos que se esbozaron en aquella fecha para poder sustentar el por qué el Perú requería ya de una reforma pensionaria. Las colas que se daban en esas épocas, en aquellas fechas, remontándonos a aquel periodo, yo creo que fácilmente podemos transportarnos y mirar esas colas que existían y las míseras pensiones que recibían nuestros jubilados. Las míseras pensiones que recibían nuestros jubilados. Padres nuestros, abuelos nuestros, hermanos nuestros, gente que vivió esa realidad. Cuando surge el sistema privado de pensiones, surge como un sistema alternativo y que fue masivo, expansivo en ese primer año, en el cual la gente cogió esa expectativa que ofrecía el Estado como una oportunidad de cambiar de repente esa forma que hasta ese entonces había sido la tradición de recibir pensiones en este país, ¿no? Nos cambió la forma, nos cambió nuestra condición de trabajador, cierto, porque en el camino hemos visto cómo este sistema, que hoy tiene seguramente muchos temas en los cuales ajustar y en los cuales reformar, que eso es correcto, porque también lo he vivido, he formado parte del sistema privado de pensiones, he visto en la práctica quejas y reclamos de muchos afiliados de este sistema, principalmente por uno de los temas que comentaba Carlos, el tema del bono de reconocimiento. Este Estado, que puesta la ley, nos puso la trampa para no poder otorgar el justo reconocimiento a los 20, 30, 40 años, digamos, de esfuerzo laboral puestos al servicio de este Estado. Y que, sin embargo, al momento de otorgarle ese bono de reconocimiento, nos otorgaban únicamente una cantidad mínima
que no compensa para esas pensiones que hoy viene recibiendo mucha gente, principalmente de los sectores educación y salud, ¿no? Y trabajadores que en condición de obrero seguramente aportaron durante muchos años al Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, hecho ese antecedente, creo yo que la figura o la presencia de este sistema privado de pensiones permitió, porque también lo he visto, permitió de que mucha gente cambiara su situación pensionaria, cambiara sus condiciones de vida. Pero no por ello vamos a dejar de mirar que este sistema, analizando el sistema, nos genera una serie de oportunidades para poder otorgar pensiones que realmente sean pensiones acordes al esfuerzo de la persona, que cuando está en condición física, que cuando está con los años, que cuando está con toda la vitalidad, le otorga, ¿no?, a este Estado su compromiso. Y este Estado tiene que poner, digamos, o asumir la responsabilidad que le compete para que pueda no desligarse de ese ciudadano, de ese trabajador que tiene derecho a una pensión de jubilación, pero a una pensión justa y decorosa. Entonces, si bien es cierto, en el sistema privado de pensiones, las cuentas individuales de capitalización le van a permitir a cada persona jubilarse con lo que acumule en su periodo laboral, ¿no? Creo que existen algunos mecanismos que podrían estudiarse para ver de qué forma se garantiza una pensión que realmente sea decorosa para aquellas personas que hoy pertenecen al sistema privado de pensiones. De otro lado, las personas que hoy no cotizan, las personas que hoy, porque de repente, como bien dicen, tiene una forma o un estilo de vida diferente, ¿no? Otros lo llaman cultura previsional, ¿no? Tienen una forma o estilo de vida diferente, que prefieren gastar hoy el ingreso que generan, o prefieren de repente de alguna otra manera guardar pan para mayo, como dice el mensaje de la asociación. El Estado no debe desproteger al ciudadano, porque el peruano de hoy, el peruano, no el de Lima, el de Ayacucho, el de Apurímac, el de Andahuaylas, el de Huancavelica, el que hoy de repente está siendo cubierto por pensión 65, tiene que ser una persona que tiene que estar en la agenda del Estado. Estamos hoy trabajando para esa pensión de mañana. Entonces creo que, y saludo a esta comisión por preocuparse de traer a esta mesa de trabajo y podamos compartir cuáles serían los aspectos que puedan ayudar a traer una norma, una ley que ayude en el tema pensionario de nuestros pobladores del Perú. Gracias. Un aporte, o están en la AFP o en la ONP. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer como Estado? ¿Qué vamos a hacer para ese 90% de trabajadores de la agricultura que no tienen, que además que no van a tener esa pensión, no tienen el servicio de la educación, del hospital, de la medicina que tanto necesita un ser humano? Por eso les invito siempre a pensar en la solidaridad que se requiere con los millones de peruanos que necesitan de la intervención del Estado. Luego le corresponde la palabra al señor Moreno. Señor Virgilio Acuña, congresista de la República, en nombre del Colegio de Economistas de Lima le agradecemos su invitación. En verdad nos sentimos halagados que usted, el Congreso, nos haya invitado, porque hay muchos temas económicos que se ven en nuestro país y se olvidan de que existe un Colegio de Economistas de Lima, que lo integran el 80% de los economistas hábiles en el Perú. Muchas gracias. Segundo, hablar de la AFP estatal es un tema bastante, se puede decir, importante. Lo felicito por su iniciativa. He tenido poco tiempo de estudiarlo acá, el tema, no me ha llegado el correo, pero veo que la iniciativa, el deseo, es bueno.
Si nosotros nos remontamos, no quiero hablar mucho, pues soy más numérico, soy matemático, que nos remontamos simplemente a algo que hemos perdido. Hace muchos años, en el año 1500, las cofradías enterraban a nuestros muertos, con el espíritu solidario, porque el Estado en esa época, el gobierno virreinal no se preocupaba. Y con el espíritu solidario enterraban a los muertos. Después nacieron las mutuales, que ya sus socios cotizaban y enterraban a los muertos. Las cooperativas también. Con esa utopía de que dice que los agentes cooperativos mutuales manejaban mal, se quebraron algunas y muchas, pero también con la verdad que no se esconde de que el Estado no los protegió y no los protege ahora. El Congreso está a la espalda del pueblo, y eso hay que decirlo claro. Eso no es de economía ni social. ¿Por qué? Porque la ley de la cooperativa están durmiendo. La ley de la mutualista están durmiendo, y eso manejaba millones de millones, más millones que la AFP. Yo he tenido la suerte de ser presidente directorio de una mutual millonaria, que ahora está quebrada. ¿Por qué la ley? Ustedes ven, mi especialidad es perito fiscal, ustedes ven que la corrupción ha aumentado bastante. ¿Quién es el corrupto? ¿El hombre trabajador que está en la calle? ¿O es el funcionario público? De las más altas esferas del país. De las más altas esferas, y no estoy criticando a nadie.